¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Soy Carlos Velar. Continuamos en Paraguay mirando aspectos de la hidrovía Paraguay-Paraná y en este caso, en este capítulo, sus puertos. Indudablemente se han multiplicado a lo largo del río Paraguay y del río Paraná porque son las bocas que alimentan y por la donde sale también toda una producción que está despertando en este país desde el punto de vista agropecuario, agroalimentario. Y este país se está enfrentando al mundo y poniendo y sopesando sus cualidades frente a mercados que son muy exigentes y cada día más. Los alimentos son muy sensibles en todo el mundo y Paraguay está haciendo una entrada muy importante y con mucha solidez en el mercado de las carnes, en el mercado de los granos y probablemente en transformaciones con valor agregado que se irán dando en distintas actividades agroindustriales. Dando vueltas sobre todo esto, visitamos los puertos, porque los puertos son una parte muy sensible de todo lo que es la operativa del traspaso de las mercaderías de un continente a otro. Sobre esto vamos a estar hablando y esperamos que el programa les parezca interesante. En este recorrido por el entrañable Paraguay, su gente, su música, su río, cordón umbilical entre esta nación y el mundo, conocimos sus puertos. Un punto sensible, ese es un buen término para definir un puerto y más aún cuando tienen el significado que la navegación fluvial tiene para Paraguay. Ricardo Santos Hijo es el presidente de la Cámara de Puertos Privados y nos habla de ello. Paraguay hace su comercio internacional principalmente por la hidrovía, más o menos el 80% del comercio internacional paraguayo extra Mercosur es vía la hidrovía. Eso quiere decir toda la importación, exportación de artículos comerciales, industriales, bienes de capitales, bienes intermedios, se hace a través de la hidrovía. Para Paraguay, el río Paraná y Paraguay son el camino de acceso al mundo, el camino de acceso económicamente viable al mundo, ¿verdad? Con transbordos en Buenos Aires, Montevideo y puertos en la zona del Río de la Plata. Hay puertos en Paraguay de capital público, pero en su mayoría son puertos privados pujantes que han realizado importantísimas inversiones. Están agremiados en Caterpa, conformada por 27 empresas que operan 38 terminales portuarias que se han ido extendiendo según la demanda regional del país. Atiende el norte del país, Concepción, Antequera y Rosario. Esto, si bien es un área amplia, atiende la producción de granos de la zona norte, ¿verdad? Por otro lado están las terminales en el área de Asunción, donde se concentran tanto terminales graneleras como terminales de combustible, como las terminales de contenedores. Y bueno, se puede ver en el gráfico que obviamente la gran concentración de terminales está en el área de Asunción. Y finalmente tenemos la zona de Pilar, que es un nuevo desarrollo donde posiblemente en el futuro se vaya consolidando como puerto de atención de la zona sur del río Paraguay. Bien, por otro lado tenemos el Alto Paraná, la zona de producción de soja y otros granos en Paraguay viene más o menos de acá hasta acá. Y ahí está la concentración grande de producción, entonces las terminales están más distribuidas a lo largo del río Paraná. Acá en Ciudad del Este tenemos la represa de Itaipú y al norte de la represa de Itaipú no hay conexión fluvial entre el Paraná Sur y el Paraná Norte. De todas maneras hay un par de terminales sobre el lago que hacen principalmente tráfico con el norte del Paraná.
Y bueno, finalmente tenemos la zona de Encarnación, que es la zona de mayor desarrollo hoy urbano y económico en Paraguay, donde ya hay puertos de mercadería general trabajando y de graneles hace mucho tiempo. Hablamos al comienzo de la sensibilidad de los puertos y la idea de la seguridad que impone una articulación pública y privada. La Cámara de Puertos ha trabajado siempre con el gobierno en aumentar los niveles de estándares que se requieren para operar las terminales portuarias. Por un lado, para los puertos que en su gran mayoría son empresas muy serias y que buscan el progreso, pero también la responsabilidad y la buena gestión, es importante que las reglas sean claras. Por eso nuestra Cámara, por ejemplo, ha trabajado mucho con la aduana para dictar normativas técnicas de operación portuaria, homologando los procesos con la aduana, homologando los requisitos de infraestructura, homologando los sistemas de información que se necesitan. Además de la sincronización con la aduana, se trabajó mucho con el Servicio Nacional de Calidad Vegetal para el manejo de los agroquímicos. Para nosotros es realmente importante poder participar con el gobierno en la elaboración de estas normas para que sean lo más útiles, proactivas y que finalmente cumplan su objetivo, que es, por un lado, por ejemplo, con la aduana, cuidar la recaudación aduanera, por otro lado, con Senave, cuidar el medio ambiente y la seguridad de la gente, ¿verdad? La fluidez, la certeza con que se opere en los puertos es lo que determinará en gran medida la viabilidad del transporte. Es un mecanismo de relojería con marco estricto en el comportamiento ético. Nuestra conexión con el resto del mundo es a través de los armadores y las líneas marítimas y los transportistas de graneles y los transportistas de líquidos. En realidad el mundo armatorial en general es un mundo es una industria con mucha homologación internacional. La tecnología da certezas y confiabilidad para poder realizar con agilidad los trámites que se requieren en el tránsito fluido. Es importantísimo que el mercado internacional lo vea como un país serio, un país transparente y un país donde las cosas se hacen como se tienen que hacer. Y realmente, especialmente en la exportación paraguaya, los procesos son muy profesionales y muy precisos. Entonces, es importante que el gobierno paraguayo haga gestión para homologar los procesos que hoy tenemos ante las distintas aduanas que intervienen en el tránsito paraguayo, especialmente Argentina y Uruguay, que son nuestras vías de salida. Sin los puertos argentinos y uruguayos sería imposible pensar en un comercio internacional paraguayo. Recorrimos la terminal de Terport con Ricardo, que es la tercera generación de una familia dedicada al transporte fluvial. Están ubicados en la localidad de San Antonio, a unos 20 kilómetros al sur de Asunción. Ocupan un espacio de 15 hectáreas con 120 metros de frente de costa con calado apropiado durante todo el año. Diversas playas de contenedores, depósito aduanero, energía de emergencia y todos los otros elementos que agilizan el trabajo. Bueno, la ciudad de San Antonio es una de las zonas portuarias más importantes de Paraguay. Tenemos terminales graneleras, terminales petroleras y bueno, nuestra terminal de contenedores. Estamos viendo el río Paraguay, bueno, ahí justo está pasando un armador transportador de contenedores. Del otro lado acá es Argentina y bueno, ahí donde está navegando esa embarcación es el canal principal del río Paraguay.
La filosofía de Terport siempre fue trabajar con estándares internacionales y en ese esfuerzo y en esa política tenemos certificaciones en normas ISO, certificaciones en normas BASC, certificaciones en normas OSHA 18000 de seguridad y bueno, otra serie de certificaciones internacionales que nos permiten tener un servicio diferenciado, atendiendo y entendiendo principalmente que el puerto es un lugar de conexión de Paraguay con el mundo. Entonces es absolutamente necesario que el puerto se ajuste a las normas y procesos internacionales del comercio, ¿verdad? El comercio se basa principalmente en confianza. Todas las certificaciones del mundo no valdrían un centavo si la empresa pierde la confianza de uno de sus clientes. Digamos, la confiabilidad entre el comprador y el exportador y el importador a nivel internacional es un desafío a nivel mundial, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, todos los exportadores usan nuestra báscula como peso final de la mercadería y muchas veces adjuntan nuestra documentación de pesaje como comprobante de sus facturas, ¿verdad? Nuestra báscula obviamente está certificada por el Instituto Nacional Paraguayo de Normalización. Por otro lado, y esto es muy interesante de Terport, nosotros estamos certificados en unas normas que se llaman BASC. Las normas BASC son unas normas que establecen procedimientos para tener una cadena de comercio internacional seguro y están homologados con la Organización Mundial de Aduana, pero aún más importante con la aduana americana. Entonces, muchos de nuestros exportadores, algunos de los cuales también están certificados en normas BASC, tienen canales de inspección prioritarios en la aduana de Estados Unidos, inclusive tienen un menor nivel de inspección aduanera y muchas veces un aumento del canal verde, ¿verdad? Entonces, para nosotros ese es un valor agregado importantísimo a la cadena de exportación principalmente. El río Paraguay no es el manso y bucólico que puede aparecer en las postales. Fuertes y cada vez más asiduas tormentas inundan sus costas. El muelle de Terport fue construido sobre una cota de 9,5 metros en relación al hidrómetro de Asunción, lo que significa 20 centímetros más alto que la mayor inundación registrada, que fue en el año 1983. Tienen 2 enormes grúas que cargan y descargan los contenedores de los barcos, cumpliendo un programa que consideran el tiempo como un costo muy importante en la operativa. Nosotros tenemos objetivos de gestión y algunos de ellos que venimos cumpliendo rutinariamente son, por un lado, el tiempo de operación, el ritmo de operación de los barcos, donde nuestro objetivo es cumplir 18 contenedores por hora como mínimo. A veces sobrepasamos este nivel a 20, 22 contenedores por hora. Por otro lado está el tiempo de atención a los camiones que vienen a entregar y recibir contenedores a la terminal de los importadores y exportadores, y ahí tenemos un tiempo que desde que el camión llega al puerto hasta que sale de 1 hora para hacer todo el circuito y bueno, normalmente cuando la gestión aduanera está terminada no tenemos inconvenientes de cumplir ese turno. Por otro lado, tenemos todo lo que es el servicio de depósito, ¿verdad? Donde hacemos consolidación de contenedores, desconsolidación de contenedores, almacenaje de carga general, y bueno, ahí depende un poco de la carga, pero bueno, hacemos muchos servicios. Trabajan en forma directa unas 300 personas. El factor humano en una empresa de esta naturaleza es una prioridad y sobre la que han desarrollado una relación que responde a las altas exigencias que conlleva. Para nosotros una de las claves del negocio es el equipo humano, ¿verdad? Y como parte del equipo humano se tiene que trabajar en confianza y se tiene que trabajar, bueno, nuestro trabajo de por sí es peligroso, ¿verdad? Y tiene un nivel de peligrosidad alto y los accidentes cuando ocurren en los puertos son accidentes normalmente graves, ¿verdad? Entonces
nosotros tenemos una política de cero tolerancia al consumo de alcohol o drogas y hacemos testeos frecuentes, básicamente semanales, a grupos de personas elegidos aleatoriamente. Y bueno, esto nos ha permitido tener una operación muy segura durante los últimos años y un nivel de accidentes muy reducido. En Paraguay se vive no solo en el puerto, sino en todos los ámbitos y con cuanta persona uno hable, con el convencimiento que se está produciendo un cambio profundo. Y hay materias pendientes seguramente, pero siendo conscientes de ellos, obran en consecuencia. En general la infraestructura en Paraguay es muy precaria, ¿verdad? Y uno de los desafíos grandes de la exportación paraguaya son los costos internos. Por eso para nosotros es fundamental ser lo más competitivo posible, porque sin apoyar a la exportación paraguaya perdemos todo, ¿verdad? Avanzamos por las calles rumbo a las oficinas de Navemar y vemos a los costados una actividad intensa. No hemos ido al campo, pero es reconocido el despertar del sector que lo posiciona entre los más pujantes de América Latina. Paraguay creció en el año 2013 el 14%. Es el octavo exportador de carne vacuna, el cuarto exportador de soja, el octavo en soja industrializada, el sexto en maíz, el primero en azúcar orgánica. Según las Naciones Unidas, es el país menos violento de América del Sur. Su alfabetización es del 94% y la inflación del 4,2%. Y sobre ese tema que nos trajo aquí, la hidrovía, el Paraguay posee la tercera flota de barcazas del mundo luego de Estados Unidos y China. Ricardo dos Santos comanda un grupo de empresas y acumula una vida en el transporte fluvial y marítimo. En cuanto llegamos, nuestro diálogo comenzó con esa evolución que vive el país y concretamente en el ámbito de la navegación, recordándonos su historia y sus objetivos. Desde la época de la colonia, el transporte fluvial ha sido el alma del comercio de Paraguay con el mundo. A comienzos de la década de los 90, los 5 países vinculados al río, Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay, definieron 2 ejes de trabajo nacidos de una real vocación de integración y desarrollo. Uno de ellos era una normativa legal que reemplazaría la legislación que cada uno de los países tenía. El otro pilar era estrictamente técnico y se enfocaba al dragado y balizamiento que mejoraría la navegación. ¿Qué es lo que ocurrió en estos 23 o 24 años? Se elaboró la reglamentación y el acuerdo de la hidrovía y ahora cada uno de los 5 países tiene todas las disposiciones y reglamentos de la hidrovía más las disposiciones y reglamentos que ya tenían antes del acuerdo de hidrovía. Entonces tenemos una cantidad de disposiciones contradictorias, duplicadas, duplicación de funciones, y en los 5 países ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ocurrió con el dragado y balizamiento? No se hizo absolutamente nada. Más que algunos pequeños remiendos en época de gran bajante del río Paraguay, no se hizo absolutamente nada. Se han hecho cientos de estudios, se han hecho cientos de presupuestos, se han analizado miles de alternativas y aquí también se ha confundido un poco y las propias autoridades creo que en algún momento han confundido qué es lo que se pretende hacer dentro del ámbito de hidrovía. Y escuché mucho inclusive gente hablando de cortar curvas, modificar trazados del río,
Una serie de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con los programas de dragado y balizamiento y con los estudios de dragado y balizamiento. Lo que se pretende es simplemente dragar en las zonas de pasos difíciles para garantizar una navegación con una profundidad de 10 pies durante todo el año y una señalización y ayuda a la navegación adecuada para poder navegar día y noche, que no en todos los tramos se puede hacer. El tráfico seguirá creciendo por los volúmenes de producción, principalmente de soja y mineral de hierro en el sur de Brasil, Bolivia y Paraguay. Frente a esto, la navegación demandará un mantenimiento e incorporación de embarcaciones. La flota de Paraguay ha crecido producto de las condiciones que ofrece a la inversión y las de la Argentina y Brasil han decrecido. Ha habido incorporación de material en algunos casos obsoletos para la navegación, pero se ha despertado la necesidad del desarrollo de la industria naval. Paraguay la incentiva claramente y Argentina hace lo contrario. Pero Ricardo insiste en que la solución está a la mano. Creo que las reglamentaciones y las disposiciones en materia de seguridad de navegación deben seguir los estándares internacionales. Si nosotros queremos ser competitivos en el mundo entero, tenemos que seguir los estándares internacionales. En Argentina, con la flota paraguaya, no se siguen los estándares internacionales, se sigue cualquiera que pueda causar perjuicio. Y en Paraguay no se están siguiendo los estándares internacionales simplemente porque no se siguen. Dentro de las disposiciones del Acuerdo de Hidrovía Paraguay-Paraná, del Tratado de Navegación, justamente lo que se buscaba era que la legislación común contemple los estándares internacionales. Ricardo nos expresa que, según su opinión, Argentina ha tomado una actitud de interferir los convoyes paraguayos de diversas formas. La obstrucción es real. Hay una serie de elementos objetivos. A través de la Prefectura Naval Argentina, que es un organismo 100% técnico profesional, o debiera ser una entidad técnica profesional, se han generado enormes presiones sobre las embarcaciones de bandera paraguaya. Gran parte de la flota paraguaya no está operando hoy en puertos argentinos debido a disposiciones del gobierno argentino, trabas en las terminales argentinas, procesos de huelga. O sea, estos son hechos concretos, reales. Aparecieron disposiciones sobre dimensiones de convoyes. El acuerdo de hidrovía determina claramente cuáles son las zonas de navegación para cada tamaño de convoy y cuáles son zonas libres. Y hoy la Argentina impuso condiciones de tamaños de convoyes conformados por remolcadores y barcazas que obligan a fraccionar convoyes y dejar barcazas para continuar con el resto del convoy para poder seguir a Nueva Palmira en Uruguay para los transbordos de granos paraguayos. Y esto ha sido simplemente una clara medida contra los transbordos de granos que Paraguay hace en Uruguay. Para plantear las quejas estaría el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, que no se reúne hace 5 años. Las cancillerías de ambos países, a su criterio, no cumplen con su función de dirimir las controversias y subyace en ello una actitud por parte de Argentina que resulta familiar para nosotros. Yo tuve la oportunidad de estar una sola vez con el ex embajador argentino en Paraguay, Román, no nos conocíamos, estuvimos en un desayuno de trabajo entre 5 o 6 personas, discutiendo justamente este tipo de cuestiones, y yo le cuestioné al embajador Román
que la Prefectura Naval Argentina, en lugar de actuar técnicamente, estaba actuando políticamente en determinaciones que estaba tomando contra embarcaciones de bandera paraguaya. Y el embajador Romá me contestó casi textualmente: ¿y qué querés? Si esto es muy simple, si ustedes son unos flojos, nosotros vamos a aprovechar. Y esto lo puedo decir abiertamente, porque como me lo dijo a mí, no tengo problema en decirlo, ¿verdad? No es esa la integración que nos debemos, ni tampoco esa es la forma de liderazgo que debemos sostener. Estamos desaprovechando nuestro futuro, el de la región, y si no cambiamos pronto encontraremos a nuestras futuras generaciones en busca del tiempo perdido.